Pues mira, Utópicas empezó en un espacio muy chiquito, con algunos cuadros, algunas colecciones que teníamos de artistas amigas, y sí empezó con un espacio de libros también, como muy chiquito, pero todavía no teníamos como determinado que iba a ser una librería. Posterior a eso empezamos a ver que la gente se empezó a interesar por los libros y además observábamos algo que en ese momento era un panorama mucho más difícil para las escritoras mujeres en las editoriales independientes, en las grandes editoriales y en las librerías. O sea, entrabas a una librería de cadena o una librería grande y cuando ibas al área narrativa o poesía, encontrabas solamente las autoras clásicas, ¿no? Virginia Woolf, Emily Dickinson y no sé, alguna que otra por allí colada en las estanterías, ¿no? Entonces, un poco también inspiradas en otros proyectos de otras librerías que ya empezaban a salir en otras partes del mundo, como Librería de Mujeres en Madrid, etcétera, pensamos que era un buen momento para armar una librería donde solamente, en ese momento se pensó así, donde solamente hubieran mujeres escritoras. Y así inicia lo que es librería Utópicas, librería de mujeres. O sea, en ese momento se llamó así y empezamos con un catálogo donde teníamos literatura creativa de mujeres, o sea, narrativa, poesía, y teatro, y también una pequeña parte sobre disidencias, ¿no? O sea, como teoría sobre disidencias y sobre feminismos. Y entonces así inicia lo que es la librería con un catálogo muy pequeño, pero sí muy enfocado y muy de nicho. Entonces, digamos que en ese punto también nuestra comunidad fue fundamental porque la gente que iba a la librería a buscar libros de feminismos y libros de mujeres, o sea, una novela, un poemario, también nos decía como, oye, ¿no tendrán un libro de colonialidad? ¿O no tendrán un libro sobre territorio? ¿O no tendrán un libro sobre teoría queer? Entonces nos empezaban a recomendar como ciertos libros o nos encargaban ciertos libros como que, oigan, tendrán este libro, oigan, tendrán este otro libro. Entonces como que fue siendo un proceso en el que nuestra misma comunidad, yo siempre digo que fue muy orgánico, porque todo lo que hoy tenemos en la librería, que tenemos ya un catálogo mucho más extenso, en ese momento éramos, yo siempre digo, era un cuartito, abajo como con 6 estantes, y hoy pues ya tenemos un espacio que es una casa con al menos 4 salones de libros, ¿no? Pero eso fue algo que fue muy orgánico y que fue un poco escuchando a nuestra comunidad, lo que quería nuestra comunidad, entonces empezamos a abrir ciertas categorías, ¿no? Pasamos de feminismos y un área de disidencias y tener toda el área de escritoras mujeres a tener estudios postcoloniales, luego estudios de territorio y estudios de América Latina. Y así empezamos a abrir nuevas secciones en la librería porque la gente nos pedía ese tipo de libros. Entonces digamos que eso fue como que el primer proceso de Utópicas